Cuéntanos cómo empezaste tú, la relación que empezaste con él, bueno, como maestro. Bueno, como maestro, yo fui a la asociación artística, pues creo que fue en el año 62, cuando yo empecé a ir. Y allí conocí ya, siempre le llamo Asensio, pero yo sé que es Don Asensio. Asensio no, Don Asensio. Porque le llamábamos Don Asensio. Podíamos hacer muchas risas con él cuando nos estaban dando las clases, porque también las hacíamos, pero siempre había el don por delante, ¿no? A nosotros era, no sé, un personaje igual salido de, yo qué sé, pues de la época de los pintores de finales de 1900, podían establecerlo o situarlo el Montmartre o por ahí. De hecho, que creo que se carteaba con Picasso. De hecho, tengo una vaga referencia de que así era. Y bueno, pues yo lo conocí como un profesor muy duro en principio, a mí me asustaba mucho. Y él iba siempre, don Asensio, con su chelina, y muy de bohemio, muy bien puesto, su boina, una chelina grande. No parecía de la época aquella, de los 60 y tantos, parecía de una época anterior. Y bueno, pues sí, me impresionaba y hasta me asustaba cuando se acercaba. Yo recuerdo que una vez se acercó a mí y me miró fijo, fijo, fijo. Y bueno, me dijo, ¿qué ojos más bonitos tienes, pequeña? Pollita, me lleva a mí Pollita. Y a raíz de aquello, ya pues no sé, él se acercaba mucho, no por eso. Yo no podía dibujar al modelo. Yo todo lo que dibujaba era como lo que había hecho siempre, de imaginación. Entonces él me tuvo que retomar, me decía, la imaginación utilízala después de unos años, cuando tú hayas aprendido ya a coger del modelo. ¿Mm? Y bueno, pues así fue. Me fui a pintar a óleo. Me fui a pintar a óleo y pinté, pues ya era el atardecer. Yo no sabía mucho manejar los colores porque era algo que no había aprendido. Estaba con el carbón, las luces, las sombras, los volúmenes y todas estas cosas. Entonces el color, la verdad, no lo dominaba ni había aprendido gran cosa del color. Y lo hice a mi manera. Y me fui con una ilusión yo a enseñarle a don Asensio el cuadro que había hecho. Todavía estaba húmedo y así lo llevé a la asociación. Y cuando vino, entró y siempre miraban por todo el estudio. ¿Esto quién ha hecho? Yo, don Asensio. Yo, don Asensio, ¿no? Y se quedó mirando y así, una puesta de sol. Yo recuerdo una vez, y a veces se solía, bueno, él tenía una enfermedad, yo no sé qué enfermedad era, pero solía perder el conocimiento, ¿no? Y aquel día lo perdió. Y yo toda ilusa de mí pensaba que le había impactado mi cuadro. No, era lo que él estaba recordando de una vez, de una puesta de sol. No sé si se refería a que la había visto o a que la había pintado. Eso no lo recuerdo muy bien. Pero yo pensaba que le había impactado mi cuadro no le había dicho nada. Luego ya después, porque él se recobraba muy pronto de los mareos que le daban. Y seguía como si tal cosa, ¿no? Incluso seguía el hilo de la conversación que tenía momentos antes. Sí, esto lo sabemos muy bien los que estuvimos en aquella época, los críos que estuvimos en aquella época. Y bueno, pues de aquel cuadro ya pues siguieron todos los demás. ¿Pero qué te dijo? Pues eso, que tenía que espabilarme mucho, sencillamente, y que tenía que empezar ya pues a conocer los colores. Me regaló una carta de colores, una carta que, bueno, después yo cuando he estado dando clases también les he estado dando a mis alumnos, ¿no? Para las composiciones del color, para todas estas cosas. Y, hombre, disgustado del todo, no. Lo que sí me solía decir que yo era una creativa y que lo iba a tener muy difícil por ser precisamente una creativa. Eso sí solía decirme, que los creativos lo pasaban mal, lo pasaban mal. Y yo no entendía, lo he entendido muchos años después. Claro que sí. El sacar lo que tienes en tu cabeza no es el hacer lo que estás viendo, ¿no?
Puede parecer, pero no lo es. Bueno.